Muy buenas tardes, jóvenes señoritas. Estamos nuevamente aquí en la clase de química, esta vez para explicar el tema de hidróxidos. Todos los que han recogido la cartilla y los que han hecho copiar del PDF, me imagino que tienen las cartillas estas en mano, ¿ya? Vamos a trabajar aquí nuevamente, entonces mucha atención por favor. Necesito que tengan su tabla de valencias y esa tablita que les había dicho, que les había enseñado es... Bien, esa nuestra tablita más, ¿ya? Bien, entonces empezamos. Los hidróxidos. Dice que los hidróxidos son compuestos que están formados en su estructura por un metal y un radical hidro. Este OH, por si acaso, se llama oxidrilo, también llamado hidroxilo. De esas dos maneras la vamos a llamar a este OH, que es monovalente -1, ¿ya? ¿A qué me refiero? Bien, como siempre vamos a trabajar con una hojita de apoyo que yo me hago acá. Aquí está el tema hidróxidos, formados en su estructura por un metal y el hidroxilo, también llamado oxidrilo, como les decía hace un momento. Aquí he hecho esto, M, que significaría el metal, que como sabemos muy bien, todos los metales tienen valencia positiva, ¿ya? Y tiene también el radical hidroxilo, como decíamos, u oxidrilo, que tiene valencia negativa -1, ¿ya? Siempre este hidroxilo OH que va junto, que está compuesto por un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno, va a tener valencia negativa -1, ¿ya? Este -1 no pertenece al oxígeno o al hidrógeno solamente, pertenece a todo este radical. Bien, eso entonces, OH, recuerden, este OH que estamos aprendiendo el día de hoy, tiene por nombre hidroxilo, también llamado oxidrilo. Cualquiera de esos dos nombres es válido para denominar a este OH, ¿ya? Bien, continuamos. A continuación tenemos aquí un pequeño recuadro que dice óxido metálico más agua nos da como producto un hidróxido. Óxido metálico más agua nos da como producto un hidróxido, ¿ya? Recuerden esto también, que es muy importante. Notación. Dice, se escribe primero el símbolo del metal, seguido del radical oxidrilo, OH. Se intercambian sus números de oxidación, escribiéndolos como subíndices. Este ejemplo nos dice en el resumen de esto, ¿ya? Se escribe primero al metal, miren acá, calcio. Se escribe al metal con su respectiva valencia, que en este caso es +2. Y a su lado se escribe el radical oxidrilo, OH, que tiene de valencia -1. Vamos a ir corrigiendo siempre esos errores de transcripción, jóvenes señoritas. Este -1 es acá. -1, ¿ya? Eso sea por error de transcripción, se ha recorrido hasta acá nada más, ¿ya? En realidad este 1 no existe acá. Solamente es el 2 que pertenece al calcio y el -1 para el oxidrilo. Una vez que hemos escrito esas dos valencias respectivamente para cada uno de ellos, se intercambian, como siempre, en forma cruzada. Aquí está con flechita y todo. Este 1 baja como subíndice al calcio, ya saben. Cuando es 1 no se escribe, se sobreentiende. Y el 2 baja a todo el oxidrilo, es decir, baja a todo el OH. ¿Cómo baja? Si nosotros bajamos directamente, vamos a colocar, supongamos ahí un 2, y vamos a cometer el error de ¿qué? De que ese 2 solamente vamos a leer para el hidrógeno. Para evitar ese error, se coloca el paréntesis como vemos acá. De ahí sale ese paréntesis. Paréntesis, intercambiamos 2. A partir de la valencia 2 que tenga el metal, se hace o se escribe paréntesis. Cuando la valencia del metal sea solamente 1, +1, ¿ya? No necesitamos escribir ningún paréntesis, ¿ya? Bien. Lo mismo hemos hecho acá. Hemos hecho esto. Lo que está aquí en nuestra cartilla, esto. Este recuadro de acá es
En su forma de ecuación se escribe óxido metálico más agua y de ahí se obtiene al hidróxido. En su forma directa se escribe directamente el metal con su valencia positiva respectivamente y se escribe al lado suyo el hidroxilo con su valencia negativa 1. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo acá. Hemos explicado esto, ahora esto, nomenclatura. Daremos nombre a nuestras fórmulas. La nomenclatura es la forma de dar el nombre a cada compuesto. ¿Ya? En este caso vamos a utilizar tres sistemas de nomenclatura. Nomenclatura tradicional, nomenclatura stock y nomenclatura sistemática. ¿Ya? Vamos a utilizar esas tres formas de nomenclatura así como está en la cartilla. Nomenclatura tradicional, nomenclatura stock y nomenclatura sistemática. Esos tres sistemas de nomenclatura para nombrar a estos compuestos que tenemos acá. Aquí tenemos un cuadro en el cual se encuentran ejemplos. Aquí tenemos la fórmula, tenemos su nomenclatura tradicional de esta, su nomenclatura stock de esta y su nomenclatura sistemática de este. ¿Ya? Entonces ahí están esas tres formas de nomenclatura para cada compuesto. Es lo mismo, solo son ejemplos para que nosotros nos guiemos. ¿Ya? Pero vamos a trabajar conmigo acá. A ver, vamos a trabajar este primer ejercicio que está acá. Ejemplo, FeOH paréntesis 2. FeOH paréntesis 2. Ahí está. Este es el primer ejercicio, chicos. Vamos a hacer conmigo. ¿Cómo y dónde y cómo empezamos a nombrar? Sabemos muy bien que la valencia del hidroxilo es negativo 1. ¿Qué valencia tendrá el hierro? Les pregunto. Si sabemos muy bien, nos fijamos en nuestra tablita de valencias. Ahí está, tabla de valencias de los metales. Hierro, aquí tenemos hierro, Fe. Había tenido dos valencias, más 2 y más 3. ¿No? Tiene dos valencias. Con la menor 2 es oso, con la mayor 3 es ico. ¿Qué valencia está trabajando en este momento para formar el hidróxido? Fácil, ¿no? Si hemos dicho que colocamos un paréntesis para aquellas valencias distintas de 1, entonces asumimos que el hierro tiene valencia 2. Así de esta manera el 2 viene como subíndice para el hidroxilo, 2 paréntesis. El 1 del hidroxilo viene como subíndice al hierro, como es 1 se sobreentiende. Bien. De esa forma yo sé con qué valencia está el metal, el hierro. Ahora vamos a nombrar en su nomenclatura tradicional, stock y sistemática. En su nomenclatura tradicional vamos a nombrar siempre utilizando la palabra hidróxido. ¿Por qué? Porque ese es el grupo funcional que estamos utilizando, estamos trabajando hidróxidos. Hidróxido es de hierro, pero en la nomenclatura tradicional no podemos decir de hierro, hidróxido de hierro. Lo que tenemos que decir es ferroso o férrico dependiendo de la valencia del metal. Como es 2, la valencia es menor, por lo tanto va a ser oso. Entonces es ferroso. ¿Ya? Hidróxido ferroso. Y con eso hemos terminado la nomenclatura tradicional. La primera nomenclatura ya está. Continuamos. La nomenclatura stock. En la nomenclatura stock también utilizamos primeramente la palabra hidróxido. Hidróxido, y ahora escribimos el nombre del metal que estamos trabajando tal y como es. Hidróxido de hierro. ¿No? Y aquí en la stock, nomenclatura stock, siempre colocamos la valencia del metal 2 en número romano y entre paréntesis. Nada más. Con eso concluimos la nomenclatura stock. Y por último, la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática nos fijamos el subíndice
del hidroxilo. Y utilizamos los prefijos numerales. Di para el 2 es di. Por lo tanto, vamos a decir acá dihidróxido de hierro. Nada más, con eso hemos concluido. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho esto. Hidróxido ferroso, ahí está, hidróxido ferroso. Nomenclatura stock, hidróxido de hierro romanos 2, hidróxido de hierro romanos 2. Y por último, sistemática, dihidróxido de hierro. Dihidróxido de hierro. Aquí tengo otro que es AlO3, OH3. AlOH3, ahí está el ejercicio, el ejemplo. Ya sabemos con qué valencia está el aluminio directamente, ¿no? Ya nos damos cuenta, identificamos, -1. Hidróxido. El aluminio no tiene más que una valencia, +3. Hidróxido de aluminio. No podemos decirlo ni oso ni ico. ¿Ya? Hidróxido de aluminio, nomenclatura stock. Hidróxido de aluminio. Eso, muy bien, ya nos damos cuenta que aquí tiene que ir en número romano y entre paréntesis 3. Y por último, nomenclatura sistemática será, miren acá, 3. Si no nos acordamos, vemos nuestra tablita, 3 había sido tri. Por lo tanto, trihidróxido de aluminio. ¿Ya? Listo, con eso hemos concluido. Si nos damos cuenta y verificamos todos los ejercicios, estos ejemplos son de esa forma. Continuamos. A continuación te dice obtención. Aquí nos va a hablar, esto es en forma directa por si acaso me olvidaba. Escribimos al metal, el oxidrilo e intercambiamos valencias. Forma directa, recuerden acá, hay dos formas de hacer. Hay una forma de ecuación que se obtiene por un óxido metálico o también llamado óxido básico más agua, se obtiene hidróxido. Y en su forma directa es escribir directamente el metal y el oxidrilo e intercambiar valencias. Hemos hecho ahorita en su forma directa. ¿Ya? Aquí en la cartilla nos dice obtención. Y ahí está, los hidróxidos se obtienen al combinar el óxido con agua. ¿Ya? Entonces esto es en forma de ecuación. Óxido básico más agua nos da como producto a un hidróxido. ¿Ya? Y nos muestra aquí dos ejemplos de los cuales vamos a hacer aquí en la segunda hojita de trabajo que he preparado para el día de hoy. Aquí está. Quiero que veamos todos así. FeO, FeO, H2O, H2O, FeOH2, paréntesis 2, FeOH, me falta escribir el paréntesis 2. ¿Ya? Vamos a hacer este ejercicio conmigo, vamos a trabajar y vamos a ver cómo se realiza. Bueno, aquí este es un óxido, este es el óxido ferroso por si acaso. ¿Cómo sé qué tipo de óxido es? Si es óxido ferroso o óxido férrico. Fácil. El oxígeno siempre lleva valencia -2. Y por lo tanto el hierro va a llevar su valencia +2. ¿Por qué? De esa forma, lo voy a hacer acá. Voy a volver a escribir acá. FeO, 2 y 2. Este tiene +2 y este tiene -2. Yo traigo en forma cruzada los subíndices. Mitad de 2, 1. Mitad de 2, 1. Por lo tanto, la fórmula simplemente nos queda Fe1, oxígeno 1. ¿Ya? De ahí viene. Entonces, de ahí sé que las valencias respectivamente son +2, -2. ¿Ya? Entonces, por eso sabemos. ¿Y para qué estamos identificando esto? Porque acá vamos a colocar la valencia de ese hierro. No podemos decir aquí 2 y aquí que se
coloque un 3, o un 4, un 5, etc., ¿no? Estamos trabajando con el hierro más 2, ¿ya? Para eso nos interesa eso. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sé la valencia del hierro. Voy a colocar un paréntesis para hacer el intercambio de valencias porque sé que el oxidrilo, perdón, tiene menos 1. 1 y aquí viene 2. Ahí se sería entonces. ¿Ya? Para su nomenclatura, ya. Una vez que hemos hecho esto, ya tenemos aquí al hidróxido. Ya se ha formado a través de la suma o combinación de estos dos, el óxido ferroso más agua, nos ha dado como producto el hidróxido. Es lo que nos dice en la teoría, ¿no? Es lo que nos dice en la parte de la teoría aquí. Óxido metálico, aquí está el óxido metálico, más agua, ahí está el agua, nos dará como producto un hidróxido. Ahí está nuestro hidróxido. Bien, continuamos. Una vez que hemos formado al hidróxido, verificamos la igualación, verificamos la cantidad de elementos presentes. Un átomo de hierro, un átomo de hierro. Miren, aquí tenemos un átomo de oxígeno y aquí también tenemos un átomo de oxígeno. 1 más 1 son 2 átomos de oxígeno dentro del primer miembro. 2 por 1, 2 átomos de oxígeno en el segundo miembro. Es decir, la cantidad de oxígenos está igualada. Hidrógenos, 2 átomos de hidrógeno, 2 por 1 son 2 átomos de hidrógeno. 2 átomos en ambos miembros, ¿ya? Entonces la ecuación está igualada. Siempre hacemos ese balance cuando trabajamos con forma de ecuación. Nomenclatura tradicional. En su nomenclatura tradicional ya sabemos, este se llama hidróxido. Ya hemos trabajado este también. Identificamos que es 2, por lo tanto es oso, ferroso. Stock, hidróxido de hierro, son menos 2. Sistemática, hidróxido de hierro. ¿Ya? Fácil y sencillo, no hay donde complicarnos. Siguiente ejercicio también está en nuestra cartilla. ¿Ya? Ya hemos hecho este primero. Ustedes, jóvenes señoritas, por favor van a escribir al lado sus respectivas nomenclaturas. Caso contrario, que no pueda caber en el espacio, trabajamos en la parte de atrás. ¿Ya? Hacemos el segundo, miren. Fe2O3, Fe2O3, 3H2O, H2O. ¿Ya? Nos falta esta partecita de acá, FeOH3. Vamos a llegar a eso. Realizamos. Fe2O3. Miren que es distinto a este otro, FeO. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que la valencia del oxígeno es menos 2 y la valencia del hierro va a ser más 3. Agarramos lo mismo. Voy a volver a hacer acá. Miren acá. Y esto es lo siguiente. Fe, oxígeno, este tiene más 3 y este tiene menos 2, 2 y 3. Voy a querer hacer la simplificación mitad de 2, 1, mitad de 3, ya no puedo acá. Vamos a trabajar con puros números enteros cuando se trata de subíndices. Es como querer dividir al átomo en dos partes. Diríamos 1,5 átomos de oxígeno y no está bien. No podemos trabajar con medio átomo de un elemento. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, existen 3 átomos de oxígeno y 2 átomos de hierro. Ahí se queda. Y se llama este óxido férrico. Más agua nos dará como producto FeOH. ¿Ya? Sé que el hierro tiene valencia más 3 y el hidroxilo tiene menos 1, por lo tanto por el intercambio, y nos queda ahí, OH3. Y así tal cual está en nuestra
cartilla. Ahora alguien se preguntará, pero ¿y este 3 de dónde sale? ¿Por qué está ahí ese 3 delante del agua? Bueno, eso es por la igualación que les decía hace un momento. La ecuación tiene que estar balanceada. Todo lo que hay en el primer miembro debe ser igual en cantidad a lo que hay en el segundo miembro por el balance de ecuación. Entonces contamos. Aquí tenemos 2 átomos de hierro y aquí tenemos solamente uno. Para que se igualen esos dos, vamos a colocar un coeficiente 2 delante del hierro, ¿ya? Pero cuando colocamos este 2 delante de todo el hidróxido, le afecta no solamente al hierro, también afecta al oxígeno, también le afecta al hidrógeno en cantidad. Se multiplica el coeficiente por el subíndice. 2 por 1 son 2 hierros, 2 hierros. 2 por 3 son 6 oxígenos. ¿Se dan cuenta? El oxígeno tiene independientemente 1. Lo voy a escribir ahí suavito. Y el hidrógeno también tiene 1. 1 por 3, 3. 3 por 2 son 6. 6 oxígenos. ¿Se dan cuenta? Lo mismo ocurre con el hidrógeno. 1 por 3, 3. 3 por 2 son 6. Por lo tanto, para que se iguale, necesitamos acá, porque solamente hay 2 hidrógenos. Y en este momento solo hay 4 oxígenos, ¿no? Para que igualemos al hidrógeno, por ejemplo, 1 por 3, 3, 3 por 2 son 6. Bastará con colocar un coeficiente 3. Y de esta manera multiplicamos. 3 por 2 son 6 hidrógenos. Ya habíamos dicho que aquí hay 6 hidrógenos. Ahora al oxígeno, miren, al oxígeno esto también lo ha afectado. 3 por 1 hay 3 oxígenos. Más estos 3 anteriores son 6 oxígenos. La ecuación de esa manera queda igualada. Aquí en la cartilla entonces nos estaría faltando el coeficiente 2. Por favor lo van a agregar también ese 2 ahí delante del hidróxido. Una vez que hemos hecho el balance de la ecuación, nombramos en su nomenclatura tradicional, ya sabemos, hidróxido por su valencia 3 es la mayor, férrico. En su nomenclatura stock, hidróxido de hierro, romanos 3. Por último, miren, 3 lleva, el hidróxido lleva 3, trihidróxido de hierro. Al momento de nombrar, ya en su nomenclatura sistemática, este coeficiente no la afecta. ¿Ya? Solo nombramos al subíndice nada más, 3. Por eso es tri, ¿no? Bien. Bueno, eso sería lo que es la explicación en este punto de la cartilla. Teoría, chicos, vamos a subrayar todo lo importante, resaltar. ¿Ya? Pasamos acá a las actividades que se encuentran en las hojas de nuestra cartilla. Escribir, dice, ejercicios de aplicación. Ejercicio de aplicación. Escribir las fórmulas de los siguientes hidróxidos. Solo nos pide escribir la fórmula. Aquí nos da el nombre. ¿Ya? Solamente nombre. Puede ser cualquiera de las nomenclaturas. Tradicional, stock o sistemática. Por ejemplo acá. Hidróxido de manganeso, romanos 2. Ya sé en qué tipo de nomenclatura está, ¿no? ¿Cuál de estas lleva romanos? Pues la nomenclatura stock. Ya sé en qué nomenclatura está. Y me dice hidróxido de manganeso, romanos 2. Por lo tanto, el manganeso sé que lleva valencia 2. Manganeso. Manganeso más 2. La fórmula del oxidrilo que lleva menos 1. Por lo tanto, el intercambio de valencias nos va a quedar la fórmula, paréntesis, 2. El 2 del manganeso viene como subíndice al oxidrilo y el 1 baja al manganeso, ¿no? Nada más, es realizar eso.
Óxido mangánico es igual también del manganeso. Bueno, lo voy a dejar ahí nomás. Trihidróxido de cromo. Miren, inclusive la fórmula, el nombre, la nomenclatura nos dice qué tipo de nomenclatura es. ¿En cuál utilizamos mono, di, tri? En la nomenclatura sistemática. Esta había sido nomenclatura sistemática. Trihidróxido de cromo. Fácil y sencillo, ¿no ve? Estamos hablando del cromo, Cr. Y sé que es un hidróxido OH. Hemos aprendido a leer acá. Trihidróxido de cromo. ¿Con cuánto había estado trabajando el cromo? Exacto, con +3. El hidróxido con el oxidrilo con -1. ¿No? Ya sabemos entonces. Es fácil y sencillo, chicos y chicas. Simplemente es un poquito de razonamiento. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, otro hagamos. Hidróxido berílico. ¿Ya? Aquí, a ver. Hidróxido berílico. Berilio. BeOH. Berilio, la valencia del berilio. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, cadmio, zinc. Por lo tanto, tiene +2. No tiene otra valencia, solamente tiene +2. El hidroxilo tiene -1. Por el intercambio de valencias cruzado, nos queda la fórmula de esa manera, ¿no? Ya está. Entonces, jóvenes señoritas, su tarea de ustedes es completar las otras fórmulas que faltan, aplicando sus conocimientos que ya tienen hasta este momento. Continuamos. Completar las ecuaciones de los siguientes hidróxidos e igualarlas, dice. Eso es la siguiente cartilla. Ya estamos en la última cartilla. Y el ejercicio es el siguiente. Aquí está. Tenemos que completar, dice, las ecuaciones. No nos pide escribir nomenclaturas. No hay problema de la nomenclatura. Lo que interesa en esta actividad es la fórmula. Yo voy a hacer simplemente una porque ya hemos hecho anteriormente, así como esto. Forma de ecuación. Entonces, esto es forma de ecuación. Nos da el óxido, nos da agua, nos pide resolver el hidróxido. ¿Ya? Yo voy a hacer solamente uno, jóvenes señoritas, ustedes hacen el resto. Ya. Decimos acá, este es el óxido cuproso. Óxido cuproso más agua nos dará CuOH, ¿ya? ¿Cuánto? ¿Cuánto va a ser el paréntesis? Bueno, si sabemos que el cobre está con +1 en este caso y el oxígeno con -2. Como decíamos, entonces, miren, aquí nos identificamos. Este es el óxido cuproso. Oxígeno -2 y cobre +1. Por el intercambio nos queda de esta manera. Entonces sé que el cobre tiene +1. Por lo tanto, aquí va a ser +1. Sé también que el oxidrilo tiene -1. Por el intercambio 1 y 1. La fórmula queda ahí. Pero, miren acá. Por la igualación de la ecuación, tenemos acá 2 átomos de cobre. Y acá simplemente tenemos 1. Para que se iguale, escribimos un coeficiente 2 delante del cobre. Delante de toda la fórmula en este caso, que multiplicará al cobre, al oxígeno y al hidrógeno. 2 por 1 hay 2 átomos de cobre, 2 átomos de cobre. 2 por 1 hay 2 átomos de oxígeno, 1 más 1 hay 2 átomos de oxígeno. Por último, para el hidrógeno, 2 por 1 hay 2 átomos de hidrógeno y acá vemos que hay 2 átomos de hidrógeno. El mismo procedimiento, jóvenes señoritas, para los otros 3 ejercicios. ¿Ya? Ya estamos a
a terminar, esta es la última actividad, dice completar la siguiente tabla, que es en sí lo mismo que tenemos en este cuadro de acá. Nos da una fórmula y nos da el nombre. Acá simplemente vamos a completar las nomenclaturas que nos falte, o en este caso la fórmula. ¿Ya? Aquí nos falta. Miren, vamos a revisar el primero. En el primero nos da la fórmula, nos faltan las 3 nomenclaturas. En el segundo no tenemos fórmula, pero sí nos da la última nomenclatura. Luego tenemos también acá solamente la nomenclatura stock. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Completamos simplemente realizando fórmula o nomenclatura dependiendo a cómo nos falte. ¿Ya? Eso es, jóvenes y señoritas. Vamos a hacer, a ver conmigo, el primero y ya el resto es para tarea de ustedes. AlOH3, nomenclatura sistemática, ya hemos aprendido. Hidróxido de aluminio, como el aluminio solamente tiene una valencia, pues nombramos voy a hacer por acá abajo, aluminio. ¿Ya? Nomenclatura stock. Recuerden, la nomenclatura stock utiliza números romanos entre paréntesis. Hidróxido de aluminio, romanos 3. Identificamos aquí la valencia más 3 del hidróxido menos 1 del hidroxilo. Y por último, nomenclatura tradicional. Nomenclatura tradicional. Bueno, aquí ha habido una confusión, ¿no? Yo me confundí. Sistemática y tradicional está acá. Eso también, joven señorita, para todos es la recomendación. Aquí venía esta tradicional. Esta tradicional tenía que estar escrito acá. Y la sistemática había estado en esta columna. ¿Ya? No se vayan a confundir. Yo me confundí, chicos, chicas. ¿Ya? Pero bueno, lo voy a hacer acá. Lo voy a hacer con otro color para que se distinga. ¿Ya? Esta nomenclatura sistemática va a ser con el color celeste que estoy escribiendo acá. ¿Ya? Esta nomenclatura, ustedes en su cuaderno, por favor, en su cartilla, ustedes lo corrigen. ¿Ya? Aquí sería trihidróxido de aluminio, ¿no? Voy a hacerlo acá mejor para evitar confusiones. Trihidróxido de aluminio. Esto pertenece a la nomenclatura sistemática. Y esto viene, que es en la nomenclatura tradicional. Ahí yo simplemente me confundí. ¿Ya? Entonces, chicos, chicas, eso les dejamos de tarea. Tienen esta semana para trabajar. Ya nos estaremos comunicando más adelante. Les deseo mucha suerte. Síganse cuidando, jóvenes señoritas. ¿Ya? Sigamos aprendiendo a través de este medio. Y bueno, cualquier duda, también no duden en comunicarse a través del grupo de WhatsApp. ¿Ya? Bien, chicos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.